Irma Heréndira Sandoval. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencia Política, economista y socióloga, con maestrías en Estudios Latinoamericanos y en Ciencia Política. Investigadora afiliada al Edmund J. Safra, Centro de Estudios para la Ética de la Universidad de Harvard, y recipiendaria de la Cátedra Alfonso Reyes para México, América Central y el Caribe, otorgada por la Sorbona. Profesora y tutora del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y del programa de doctorado en Urbanismo y Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en la Paris School of International Affairs, en París, también en el Instituto des Hautes Études de l'Amérique Latine y la American University en Washington, D.C. Pertenece al nivel tercero del Sistema Nacional de Investigadores y es Pride D del Sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, mucho gusto. Ahí está, gracias. Muchísimas gracias a la senadora Torres Peinbert por la presentación y a la fracción parlamentaria del PAN por la generosa y atenta invitación a este importante foro en esta hora tan crucial para nuestro país en materia de corrupción. Me dieron un límite de tiempo y por lo tanto preparé una exposición más o menos articulada en torno a unas notas que me voy a permitir leer e interrumpir para hacer acentos específicos donde se considere necesario. En el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, que me digno en dirigir, hemos sido muy críticos del proyecto de decreto de la reforma constitucional en materia anticorrupción, recientemente aprobada por ustedes, señoras y señores senadores, en este poder, y por ello quiero exponer brevemente algunas de las razones de esta posición y hacer algunas sugerencias que consideramos en las leyes secundarias y destacadamente la que hoy nos reúne, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, pienso podrían subsanarse en la medida de las posibilidades. En primer lugar, como sabemos, cualquier reforma constitucional puede quedarse vacía de contenido y bueno, en eso nuestro país, como sabemos, también se pinta solo y la reforma constitucional en materia anticorrupción y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción me parece no llega a fondo en el análisis de las verdaderas causas y características de la corrupción que padecemos en el país. La corrupción florece gracias al ejercicio sin límites democráticos ni jurídicos de los poderes formales y fácticos, a la debilidad de las instituciones que tendrían que controlar precisamente ese poder y a la insuficiencia y, en nuestro caso, franca inexistencia de mecanismos de participación ciudadana que le permitan a la sociedad vigilar y controlar esos poderes formales y fácticos. La reforma constitucional tiene una naturaleza híbrida, ya que ni corresponde a un verdadero tribunal de cuentas a la manera de los regímenes pues de la Unión Europea, destacadamente Francia, España, algunos países que han sido líderes en la Unión Europea de instituciones anticorrupción autónomas, verdaderamente centralizadas, dotadas de recursos, ni corresponde, nos parece tampoco, al modelo sudamericano que hemos visto florecer en los últimos años y que ha tenido también logros y éxitos muy considerables en estos países de América Latina. Destacadamente me quiero referir y acentuar el ejemplo, el caso de Ecuador, que empodera de forma radical, de forma nodal a la ciudadanía en el combate a la corrupción. En Ecuador, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador tiene la responsabilidad de implementar mecanismos de participación ciudadana en todas las áreas de gobierno. Y eso no es nada más buzones y grandes adelantos tecnológicos o un teléfono corruptel disponible las 24 horas del día. No, eso no es lo que tienen en Ecuador.
Ahí tienen la obligación, a través de este consejo, de investigar, de litigar y de llevar los casos de corrupción hasta las últimas consecuencias, de proteger a los denunciantes ciudadanos y lo más importante, me parece, de designar, de coordinar los procesos de selección y finalmente de designación de los titulares de una gran cantidad, un gran abanico de organismos especializados del Estado propiamente. Y me quiero referir aquí a los poderes judiciales, que como bien señalaba el doctor Gutiérrez, en estas iniciativas y en esta pasada reforma constitucional no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa. Es decir, en Ecuador este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa a la Procuraduría General del Estado, a todas las superintendencias, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Contencioso Electoral, no se diga a sus autoridades electorales. Ellos procesan, designan, entrevistan y deciden como Consejo de Participación Ciudadana quién va a liderar todas estas áreas cruciales de la columna vertebral de un Estado. En otras palabras, este modelo sudamericano incluye constitucionalmente y de manera integral en este nuevo poder, ¿no? Entonces, y esto lo hace en el seno mismo del Estado. Otra vez, comparando con México, en lugar de la famosa y la tan traída y llevada séptima silla que se nos ofrece aquí como la gran cuestión generosamente, entre comillas, otorgada a los ciudadanos, ¿no? Una séptima silla. Bueno, allá lo que tenemos, ellos han optado por tener un cuarto poder, que es un modelo muy diferente al modelo de la Unión Europea, que es un modelo centralizado, tradicional en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero en Ecuador o digamos en Sudamérica han optado incluso por constitucionalizar un cuarto poder. Las razones que explican la corrupción en nuestro país tienen que ver con que el poder, precisamente, como decíamos, se ejerza sin controles. Las medidas anticorrupción tendrían que establecer límites a ese poder y no a los ciudadanos, ni siquiera simplemente a los burócratas, sino en primer lugar tendrían que controlar los poderes, una vez más, formales e informales, y ahí sí es digno de aplaudir que ya estemos en un nuevo estadio de las discusiones legislativas y políticas, en donde ya se empiezan a considerar los poderes informales y a los sujetos públicos en términos de las personas morales y personas físicas, pero, repito, es limitando a los poderes formales e informales que tendremos que avanzar en una estrategia de combate a la corrupción en política pública. Entonces, un argumento central de mis reflexiones es que la corrupción, y particularmente la de las élites políticas y económicas, no es un accidente, ¿no?, que esporádica, súbita y desafortunadamente se presente de forma escandalosa y que dé lugares a escándalos, sino un rasgo inherente y lamentablemente perenne de las estructuras políticas existentes, sin excepción. Los más recientes resultados, como bien lo señalaba la senadora Peinbert, respecto a la revisión de la cuenta pública de 2014, arrojan cifras a las que no solamente ya nos estamos tristemente acostumbrando, sino que ahora rebasan todo límite no económico solamente, sino ético y moral. La Auditoría Superior de la Federación, el auditor ha reportado que se encuentran sin solventar 42.700 millones de la cuenta pública, nada más en 2014. Ha dicho también que hay más de 2.000 expedientes por responsabilidades administrativas, no penales, que van a terminar también siendo alimento de las ardillas más que otra cosa, y 641.000 pliegos de observación que involucran daños patrimoniales.
Se han reportado también casos dentro de la auditoría de gobiernos como el del conspicuo gobernador Javier Duarte, que presenta desvíos por más de 35,000 millones de pesos. Y muy acertadamente ha comparado el auditor que estos desvíos de Javier Duarte en el estado de Veracruz superan los desfalcos de 16 estados de la República en 2014, una vez más. También está el caso del gobernador Graco Ramírez, que ha desviado un crédito por lo que se ha llamado una aplicación irregular de los recursos estatales, de forma eufemística y elegantemente señalado, es decir, un robo al erario, un desfalco al erario por un crédito que se le fue aprobado por más de 2.800 millones de pesos en 2013. A este respecto, repito, los escándalos no cesan. Está el caso también que hay que traer aquí de Rafael Moreno Valle, que es gravísimo, gravísimo, porque ha hipotecado por los próximos 50 años todos los ingresos que vienen del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo del personal. Es decir, todos los impuestos sobre nómina que obtenga el gobierno en Puebla, y no son los gobiernos de Rafael Moreno Valle y su partido, sino los gobiernos de los las administraciones de los 8 gobiernos futuros están ya hipotecados en un fideicomiso privado, completamente engrosado y alimentado recursos públicos, administrado por el famoso señor Pedro Aspe, el creador de esta teoría del mito genial de la pobreza, en una cuestión muy ominosa, me parece, para la fiscalización estatal y para la ética pública y privada, porque aquí se cruzan perfectamente esta situación de los poderes formales e informales. Y ahora que se presume mucho de la supuesta transparencia para fideicomisos, fondos en las nuevas leyes, bueno, es necesario estudiar con lupa este caso de Puebla y la hipoteca que ya hay por uno de los ingresos, de los impuestos a los ingresos más, que tendrían que ser tratados con más cuidado y ética, que son los ingresos de las personas vinculadas al gobierno estatal. Entonces, todo este asunto en particular supura corrupción por todos lados, porque el objeto de este fideicomiso de Puebla tiene que ver con honorarios iniciales, con honorarios de administración, con cuestiones que las nuevas leyes tendrían que estar previendo, regular y limitar en términos de una ética pública y de una limitante al abuso de poder y al abuso de autoridad que se han estado dando en estos y un sinfín de casos que podríamos aquí gastarnos el tiempo citando. Pero precisamente por estos y otros casos tendríamos que preguntarnos qué tipo de sistema de combate a la corrupción exige esta lacerante realidad de nuestro país, esta urgente hora de unir esfuerzos en contra de la corrupción. Si necesitaríamos un sistema cuyo objetivo básico sea simplemente el de fiscalizar en un sentido estricto y literal, en un sentido burocrático y contable, u otra alternativa, otro sistema, otra opción que se oriente a extender el mandato legal más allá precisamente de lo contable y que articule una visión más compleja, más profunda de lo que significa la rendición de cuentas, sobre todo tomando en cuenta precisamente los alarmantes niveles de corrupción que ya e impunidad que, por cierto, el doctor Gerardo Gutiérrez está señalado, y que son imperantes y crecientes en el país año tras año, y no están nada más dichos por enemigos políticos tirándose piedras, sino por indicadores internacionales que nos retratan como estamos. En otras palabras, el nuevo sistema nacional anticorrupción no debe ser entendido, me parece, como un sistema burocrático concentrado en la realización de diversas tareas técnicas y específicas, como lo proponía antier aquí mismo el doctor Merino, con su idea de un Coneval de la corrupción, y me permito hacer una crítica a esta idea, porque yo propongo que tenemos que entender este sistema como una institución orientada a resolver un problema único,
que es el problema de la corrupción estructural, esa que está señalada en todos los indicadores, el problema del abuso de poder por parte de los gobernantes y los que están en el poder público elegido y el poder público fáctico disfrazado con cara de actor privado. Entonces, este asunto, el único problema que nos tendría que estar interesando, que es esta corrupción inherente, perenne y estructural, política, es la que nos debe de reunir, apuntalar esfuerzos precisamente en este sentido. Entonces, un sistema nacional anticorrupción con una nueva ley general de responsabilidades administrativas y de combate a este tema debería orientarse a trascender visiones que dividan la corrupción en delitos graves, delitos no tan graves, delitos medio graves. Eso me parece de entrada es un rasgo inherentemente poco funcional para la emergencia que estamos viviendo en materia de corrupción. Toda corrupción, ¿no?, es necesariamente condenable y castigable. Y no se trata de volvernos policías entre unos y otros, pero sobre todo de limitar al poder, repito. Y entonces tendremos que trascender visiones eficientistas, cortoplacistas, tecnócratas, de hacer conevales. Además, por cierto, como nota al calce, bueno, el Coneval también ha sido un artefacto completamente generador de otros conflictos, a su vez sociales y políticos, que ya queremos superar en este país. Entonces, lo que tenemos que tener es trascender estas visiones cortoplacistas, contables, legalistas, burocráticas de la vigilancia de fondos públicos, y para ello es necesario trabajar en varias aristas. Yo solamente, porque ya tengo un minuto nada más, señalaré tres. Voy a hacer llegar a la senadora y a este cuerpo las propuestas que tenemos en el laboratorio al respecto de estos temas, pero yo voy a señalar tres, que es primero un replanteamiento de este asunto de la extinción de dominio, un ampliamiento de la extinción de dominio no solamente para los casos de enriquecimiento ilícito, que además está tipificado de forma muy deficiente, nos parece, en la norma. Tendría que estar mucho más robustamente establecido en la norma, y además incluir una gran variedad de delitos de corrupción que den lugar a esta extinción de dominio. Después, bueno, evidentemente asegurar la independencia de los órganos internos de control. Ya lo ha dicho una vez más el propio auditor, quien ha abogado por la total independencia tanto del ente auditor como del ente auditado, y lamentablemente, y hay que reconocerlo, hoy todavía los partidos políticos, incluyendo el PAN, el PRI y el PRD, tienen un peso específico muy fuerte a la hora de decidir las cabezas de los órganos de control. Entonces es importante también revisar estas posibilidades de despolitizar en lo posible la designación de estos órganos internos de control y de los órganos autónomos, con más razón. Y finalmente el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que del mismo modo no augura independencia, sí va a tener todavía el peso de los partidos políticos para la definición de su titular. Entonces, para romper esto de ser juez y parte y para avanzar más hacia el modelo sudamericano, que un modelo híbrido en donde participen organismos semiautónomos, judiciales, autónomos, y donde no haya una verdadera definición de competencias, es que proponemos estos imperativos. Les agradezco mucho.